Al lío, que no tenemos tiempo. Intro y empezamos. ¡Alfredo! ¿Qué? ¡La intro! Voy. Pues ha llegado mi vecino Angelito. Se ha comprado esto, un interfono para ir escuchando musiquita. Y dice, oye, ya que tienes tú el canal este, ¿por qué no le haces tú el unboxing? Digo, el unboxing, digo, tú lo que quieres es que lo desvirgue, dice, total. Y aquí estamos, os enseño esto y a ver qué os parece. Venga, chavalotes. Bueno, vamos a ver, compis. Como os he dicho, mi amigo Angelito pues ha comprado esto en AliExpress. Esto es un inventazo. Esto es lo mejor que ha inventado el ser humano después de los boquerones en vinagre. Escuchadme que esto va en serio. Ya no vas escuchándote las rayaduras mentales cuando vas en moto, vas escuchando el viento y tus tontas mentales. No, ahora vas escuchando musiquita. Yo no entiendo por qué te multan con esto y te puedes comprar un BMW, un M3 con 420 caballos y 800 vatios de música. El Geas Q7, aparte de vincularse con 8 dispositivos, puede emparejarse con otros Bluetooth, porque hoy en día todo tiene Bluetooth, hasta las compresas tienen Bluetooth. Esto lo emparejas con otro modelo, a ver si me explico, otro modelo, escuchando las tontas de otro, no solo las tuyas propias, las tontas de otro además. ¿Por qué te digo que te compre este? Porque viene con esto es un inventazo, tronco. Esto lo pones en el manillar, Angelito lo va a poner en su Kawasaki, nadie es perfecto, tiene una Kawasaki, no pasa nada, venga. Esto lo pones en el manillar y vas escuchando, mira, tienes el botón de FM, tienes todos los botoncitos que tienes aquí más el C, ¿qué significa el C? No tengo ni idea, te lees las instrucciones y sales de dudas. Esto tiene una lucecita y lo cargas aquí, que es el cable USB-C. Escúchame una cosa, que te voy a decir una cosa. Esto es lo que va en el casco, ¿vale? Y esto de aquí hace clic-clac y se engancha y lo quitas y te lo llevas a tu casa y lo cargas. Esto de aquí es una antena, no te lo he dicho, pero te lo digo ahora. Esto de aquí se levanta, que no tengo ni idea de cómo se levanta, pero Angelito sí. Y esto, la pinza, donde va esto, la pinza, no la mía la que se me ha ido, no, la del casco, donde esto es metálico, que normalmente yo ya llevo como 4 Bluetooth que me compré en mi vida. Y todos se mueren por el mismo sitio, por aquí, se parten. Esto es metálico. Esto de aquí suena a gloria bendita. Esto es, escúchame que esto es verdad, alta fidelidad. Esto se escucha de cojones. Yo no sé cómo lo han hecho. Lo pones en el casco, lo pones tú, yo no te voy a explicar cómo lo vas a poner. Lo pones tú. Esto lo pones, que esto blanco se quita, esto es pegatina, ¿vale? Y lo pones ahí a la altura de los oídos, de las orejas, dentro del casco. Y llegas tú y haces placa. ¿Y por qué lo haces así? Para que esto lo quite y lo pongas. ¿Por qué? Porque esto se va jodiendo. Se va jodiendo y vale 10 pavos. 10 pavos, no vale más. Cuando se joda, te compras otro, que no pasa nada. El filtro es esto. Ni filtro activo, ni nada, esto se activa con la voz. No. Este es el único filtro que tiene esto, ¿sabes? La esponja. Entonces, como todos, de 140 para abajo, pues escucha que te cagas. Hombre, si vas con un modular con la mandíbula abierta, pues no esperes milagros, ¿sabes? Pero con un integral, con esto se escucha a gloria bendita. Es que luego hablas por teléfono, Guardia Civil, escúchame un momento, que yo he hablado por teléfono parado, bajado de la moto. Se escucha que dice la otra persona, ¿de verdad que está con el casco puesto? Coño, te lo juro, de verdad. Que esto es gloria bendita, que te lo compres. Que esto es un inventazo, que te lo pones dentro del casco y ya está, tío, y no vas ahí escuchándote las tontas, que las rayaduras mentales, lo que te ha dicho la parienta, que no sé qué, 44 pavos, AliExpress, esto es lo mejor que ha inventado el hombre después de los boquerones en vinagre, joder, que no te enteras, te lo estoy explicando, hala, adiós.